Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y amigos que nos ven en esta ocasión? Estamos agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos da de poder una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión quiero agradecer de una manera muy especial a todos aquellos que apartan ese tiempo para estar reunidos en una casa para meditar en la palabra de Dios. Gracias porque están dejando algunos trabajos, algunos quehaceres, cosas que tienen que hacer para meditar en la palabra de Dios. Y eso es bueno porque la palabra de Dios nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Y si ponemos a Dios en primer lugar, entonces todo lo demás vendrá a ser bendecido. Así nos lo enseña la palabra de Dios, y creo que es bueno y agradable el estar juntos, el estar reunidos en familia y poder estar bebiendo esta bendita palabra que bendice, que anima, que ayuda, que levanta nuestras vidas. En esta ocasión, y precisamente por el Día del Padre, quiero compartir un tema acerca de la paternidad eficaz. Y para iniciar, bueno, quiero llevarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y versículos 6 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, les leo una vez más el versículo 7, dice: Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En semanas anteriores hemos compartido con ustedes 5 principios acerca del matrimonio. Hoy, a propósito de este día que estamos celebrando a los papás, y gracias a Dios por los padres que están ahí meditando en la palabra del Señor, quiero compartir este tema. Para iniciar, quiero decirles que en medio de esta tremenda pandemia mundial que estamos viviendo, han surgido también una serie de disturbios allá en nuestro vecino país del norte. Hay una violencia creciente. ¿Y por qué? Por diferencia de color en la piel, por el racismo. Pero no solamente en Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo, por diferentes cuestiones, diferentes situaciones que están provocando que la gente esté descontenta. Algunos están descontentos con el gobierno por la confinación, por la cuarentena que ya lleva casi 3 meses. Otros están enojados, molestos con estas, no solamente el racismo, sino también por el clasismo, también por la cuestión económica, porque no hay trabajos, porque los gobiernos no permiten que los comerciantes estén haciendo su labor, porque las fábricas están cerradas y tantas otras cosas que están provocando descontentos. Pero en la mayoría de estos levantamientos y de estos disturbios, el origen, lo que ha originado estos disturbios se ha quedado a un lado para dar paso al vandalismo. Ahora la gente ya no está peleando sus causas de verdad con el corazón, sino que ahora cada quien está tomando parte por sí mismo, y de tal manera que agreden por agredir, maltratan por maltratar, roban por robar y tantas otras cosas. Y alguna vez nuestro Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y que todo nace en lo profundo de nuestro corazón. Así que, buscando una raíz del origen de todas estas, de todos estos levantamientos y todos estos disturbios a nivel mundial, podemos ir meditando en cómo están esas personas que están haciendo todos estos disturbios,
de dónde provienen, qué es lo que han hecho en sus vidas, por qué tanta agresividad, por qué tanto odio. Y nos damos cuenta de algo. En una gran mayoría de hogares hay ausencia de papá. Es decir, 7 de cada 10 niños de color allá en Estados Unidos nacen sin papá. No porque no tuvieran un papá que los haya engendrado, no, sino que sencillamente el padre no se hizo responsable, no está en casa, no hubo un matrimonio, sino sencillamente la muchacha quedó embarazada y por consecuencia el bebé nace sin un padre presente. Entre los hispanos o latinos, como nos dicen allá en Estados Unidos, se dice que alrededor de un 50%, es decir, 5 de cada 10 bebés nacen fuera del matrimonio o sin papá. Así que si hacemos una redundancia, una suma, podemos decir que de cada 3 bebés que nacen allá en Estados Unidos, 1 nace con un padre ausente o sin papá, sin un papá en casa. La mayoría de los problemas sociales entonces que vivimos hoy son consecuencia de este fenómeno. Además de que movimientos ideológicos como los famosos feministas o las famosas feministas que están adoctrinando a nuestras señoritas, a nuestras jovencitas con la idea de que no necesito un hombre para vivir. Y es cierto, en realidad no lo necesitan, pero sus hijos sí. Y este pensamiento de no necesito un hombre para vivir viene a ser un pensamiento egoísta. Porque están pensando en sí mismas, están pensando en ellas mismas, en su libertad, en querer hacer lo que ellas quieren, en querer trabajar y desarrollarse en lo que ellas quieren. Y está bien. El problema es cuando hay terceras personas que no tienen la culpa de esos pensamientos tan egoístas. Y esas terceras personas son los niños, son los hijos. Así que estos movimientos ideológicos como los feministas y algunos otros más están provocando que haya cada vez más niños sin padre. Por ello, por el daño psicológico tan severo que se produce en un niño que crece sin padre en casa, por eso es que hago en esta mañana este llamado desde este púlpito para todos aquellos padres que nos ven, todos aquellos padres que de alguna manera están escuchando este mensaje, a que sean valientes. Este es el llamado, que sean valientes, a que tomen su responsabilidad dada por Dios para ser padres, a que no decaigan, a que no abandonen, a que no se atrevan a dejar a sus hijos. Desde este púlpito hago este llamado. Padres, sean lo que Dios quiere que sean. Padres victoriosos, padres responsables, padres eficaces, así como le pusimos por título a este tema. Dios quiere que sus hogares sean unos hogares ejemplares. Dios quiere que sus hijos crezcan en un hogar lleno de armonía, de amor. Dios quiere que sus hijos puedan crecer sabiendo quiénes son, con una identidad acerca de su sexo, pero también que sus hijos crezcan con seguridad, teniendo a papá y a mamá ahí cerca de ellos. Dios quiere que su hogar sea un hogar lleno de bendición y, como he dicho antes, que su hogar se convierta en un pedacito de cielo. Pero mucho de eso tiene que ver con sus decisiones, las decisiones que usted varón, que usted hombre de casa tome ahora. Yo sé, como dijimos en las lecciones anteriores, yo sé que hay problemas, hay diferencias entre papá y mamá, hay diferencias en el matrimonio, hay diferencias que a veces nos llevan a tener ciertos pleitos, a veces enojos, a veces cuando no hay control de sí mismos hay hasta ira suelta. Sin embargo, más que pelear por nuestros propios derechos. En la lección anterior aprendimos
a ceder, que es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. A amar a nuestra esposa sacrificialmente. Y si nosotros aprendemos a ceder, a amar así sacrificialmente, entonces podrán nuestros hijos crecer sanamente, crecer con una buena actitud, crecer dentro de un hogar que les sea de mucha bendición. Pero entremos a nuestro tema en esta mañana. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo llegar a ser padres eficaces? Y en primer lugar, quiero pedirles que volvamos a leer esos versículos de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y dice la palabra de Dios así, una vez más. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. Bueno, el primer consejo para poder edificar hijos victoriosos, para poder ser un padre eficaz, es este. Y si quiere anotarlo, puede hacerlo. Enséñeles desde pequeños la palabra de Dios. Enséñele a sus hijos desde pequeños la palabra de Dios. Aunque esta tarea, si somos honestos, esta tarea generalmente se la dejamos a la mamá, de decirle que ella sea la que enseñe. Lo cierto es que la palabra de Dios nos da a nosotros como padres la responsabilidad para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Sí, yo sé, como padres somos muy, ¿cómo le diré? Tenemos mucha facilidad para enseñar a nuestros hijos otras cosas. Enseñarles tal vez algún deporte, enseñarles tal vez ir de paseo, enseñarles tal vez alguna otra materia o nuestro trabajo, ¿verdad? Se nos facilita más. Sin embargo, el consejo de Dios es sencillo. Dice la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos, hablando de esta palabra, la palabra de Dios. Repíteselas a tus hijos, es decir, enséñaselas, muéstraselas, díselas una vez más, cada vez o cada día. Ahora, no estoy hablando de simplemente repetirla y repetirla como un rezo sin sentido, sin meditar. No, estoy hablando de que podamos de alguna manera enseñar a nuestros hijos de una manera práctica, la palabra de Dios. Ahora, en nuestros días hay muchas herramientas que nos hacen más fácil este trabajo. Hoy tenemos internet, en internet muchos materiales, tenemos videos, tenemos películas, tenemos historias bíblicas relatadas, hay en internet incluso maestras tan efectivas de iglesia infantil que se preparan y cuentan las historias de una manera muy especial, y buscar esas páginas allí ya sea en YouTube o en Facebook, y poder darles material a propósito a tus hijos, apartar un tiempo y en lugar de ver una película o una novela, sentar a tus hijos y mostrarles una historia bíblica. La otra es poder leerles directamente la palabra de Dios, sentarte, apartar ese tiempo, decirle mira, y enseñarle o empezar a leer alguna historia bíblica o en orden la palabra de Dios, a como vamos estudiando la bendita palabra. Esto es muy importante, y una vez más le recuerdo que la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, Dios se la dio a los padres, no a la maestra de escuela dominical, aunque es una muy buena ayuda, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, que desgraciadamente llevamos casi 3 meses sin poder hacerlo, pero
Cuando tenemos la oportunidad de reunirnos y tenemos maestras de iglesia infantil, de escuela dominical, ellas les enseñan la palabra de Dios y de una manera esforzada. Ellas preparan ayudas visuales, textos para memorizar, tantas cosas, y les dan la historia bíblica. O en ocasiones maestras que hasta dramatizan las historias bíblicas para poder enseñarles a sus pequeños. Y es muy bueno, es una muy buena ayuda. Sin embargo, eso sería una sola vez por semana. Pero lo que Dios quiere es que hagamos un hábito. Es decir, que continuamente, todos los días, estemos apartando ese tiempo con ellos y podamos enseñarles la palabra de Dios. O enseñarles a ellos a que aparten un tiempo y puedan hacer de ello un hábito. Yo sé, al principio tendrá que ser así, de una manera tal vez más personal, más de estar con ellos, pero como ellos ya tomen el hábito, podrán hacerlo de una manera a solas. Y qué bueno es esto, poder inculcarles, enseñarles a que ellos aprendan a meditar en la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros como padres tenemos que guiarlos en eso, para que ellos hagan ese hábito de meditar, de estudiar la palabra de Dios. En segundo lugar, disciplínelos desde pequeños, antes que sea tarde. El primer consejo fue: enséñeles desde pequeños la palabra de Dios. Pero el segundo consejo es: disciplínelos desde pequeños, antes que sea tarde. Un padre de familia llegó con su consejero, y él tenía un bebé de 2 meses, y llega con su consejero y le dice: oiga, ¿y desde qué edad tengo que empezar a disciplinar a mi hijo? Y le dice el consejero: ¿qué edad tiene su bebé? 2 meses, le dice. ¿Y lo ha disciplinado hasta hoy? Y le dice el padre: no, ¿cómo cree? Y el consejero le responde: bueno, usted ya se tardó. Proverbios 22:15, y le voy a pedir que vaya para allá en su Biblia. Proverbios capítulo 22, verso 15. Dice la palabra de Dios así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará esa necedad de él. Aquí la palabra de Dios nos enseña que es necesario aplicar vara cuando hay necedad. Estamos tan mal acostumbrados a dar disciplina que muchas veces disciplinamos cuando no es necesario. A veces disciplinamos cuando el niño se equivocó, cuando cometió un error, pero no precisamente debe ser ahí cuando se discipline. La palabra de Dios nos enseña que la disciplina se aplica cuando hay necedad, cuando hay altanería, cuando el niño te mira retadoramente y cuando el niño quiere hacer forzosamente su voluntad, sabiendo que eso que quiere hacer está mal. Ahí es cuando se tiene que hacer o aplicar disciplina. Yo sé que en nuestros días los famosos derechos del niño que actualmente se enseñan en las escuelas han catalogado la disciplina física como violencia. Pero la palabra de Dios nos enseña que la vara es un instrumento de corrección para ayudar a nuestros hijos a crecer sanos, a crecer puros delante de Dios. Ahí mismo, en el libro de Proverbios, el capítulo 23 y versículo 13, Proverbios 23:13, dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Oye bien, dice: no rehuses, está hablando a los padres, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Sin embargo, si lo dejas en su necedad, si lo dejas que haga lo que quiera, si lo dejas que sencillamente haga de acuerdo a su voluntad, al rato vas a tener que lamentarte el hecho de ver que tu hijo ha sido asesinado, que por haberse juntado tal vez con pandilleros, con vándalos, con
personas de la mafia o no sé, con maleantes sencillamente. Y tendrás que lamentarte el hecho de ver a tu hijo allí postrado. ¿Por qué? Porque no aplicaste disciplina a tiempo. La palabra de Dios nos motiva entonces a dar disciplina temprano, cuando ellos son pequeños. Si les enseñamos límites a nuestros hijos cuando ellos son pequeños, cuando ellos estén más grandes no habrá necesidad de aplicar vara, no habrá necesidad de gritos, de ofensas, de regaños. ¿Por qué? Porque ellos estarán acostumbrados a hacer lo correcto, a hacer lo que se les pide. Observe que la vara, otra vez, la vara se usa cuando hay necedad o altanería, no cuando hay un error, no cuando el niño se equivoca. Hace un tiempo con algunos hermanos de la iglesia vimos una historia en video de el milagro de Helen Keller, y tal vez algunos de los que están viendo ahorita se recuerden de esa historia. Helen Keller era una niña sordomuda e invidente, no veía, estaba cieguita. Y su mamá, su papá, en el afán de cuidarla por las deficiencias físicas que tenía, la atendían demasiado. Le proveían de todo lo que ella quería, todo lo que ella anhelaba, pues se lo daban sus papás. Entonces estaba comiendo y en su berrinche, en su necedad, tiraba el plato, tiraba la comida, tiraba los cubiertos, y los papás no sabían qué hacer, no sabían qué tenían que hacer para poder enseñarle a su hija a estar en orden en la mesa. Fue tanta su desesperación que pidieron ayuda a unos especialistas en cuidados de niños, y enviaron a una institutriz, y esta mujer realizó el milagro. Esta niña que era demasiado mimada, una niña que era muy exageradamente atendida por sus padres, una niña a la que se le proveía todo y que estaba acostumbrada a hacer sus berrinches y que sus padres hicieran lo que ella quería. Cuando llegó esta institutriz y le empezó a enseñar qué cosas debería hacer sí y qué cosas no, fue un shock para esa niña, un golpe muy fuerte. La maestra nunca aplicó disciplina física, nunca le dio una nalgada, un golpe, una bofetada, un chanclazo, un barazo o un cintarazo. Nunca hizo eso, pero sí aplicó firmeza. Ahora, cabe señalar que esta niña tenía como unos 5 años cuando llegó esta institutriz con ella. Y en base a firmeza y a paciencia, logró que esta niña se comportara. Y es dramático. Si usted pudiera ver ese video que todavía se encuentra allí en internet, se llama El Milagro de Helen Keller. Y si usted pudiera ver cómo esta mujer, cuando la niña está haciendo berrinche y tirando las cosas, y cómo ella va y la abraza y la vuelve a poner en su lugar, vuelve a levantar el plato, vuelve a ponerle los cubiertos y vuelve a enseñarle cómo llevarse la comida a la boca, una y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando los papás ya estaban desesperados, cuando los papás ya no sabían qué hacer, esta mujer una vez más volvía a sentar a la niña en la silla, le volvía a poner su delantal, le volvía a poner su plato con comida y volvía a darle a enseñarle cómo llevarse la cuchara a la boca. Es tremendo cómo esa paciencia, ese carácter tan firme de esta mujer le llevó a que llegara el momento en que la niña entendiera qué es lo que tenía que hacer. Y fue tan hermoso ver el cambio en esa pequeña, que uno ve esa transformación. Por eso la película se llama así, El Milagro de Helen Keller. Y vemos que esta mujer lo único que aplicó, dijimos, fue firmeza. Es decir, que si usted dice que se va a hacer esto,
eso es lo que se tiene que hacer. Si usted dice esto no se debe hacer, eso es lo que no se debe hacer. Pero si usted mismo da una orden y al rato usted tolera que se viole esa orden, usted está fallando para sí mismo, para usted y para sus hijos. La firmeza es muy importante en la educación de nuestros hijos, en la disciplina de nuestros hijos. Como aprendimos con esta mujer, no tenemos que golpear, no tenemos que azotar, no tenemos que gritar, solamente ser firmes. Si usted le dijo, no toques esto, es importante repetírselo las veces que sea necesario e impedir que toque eso. Si usted le dice, no digas esta palabra, usted tiene que ser consistente, firme, paciente para volver a repetir y a decir, no digas estas palabras. Si usted le ha dicho a su hijo, a su niño o a su niña de 4 o 5 años, no salgas a la calle, y de repente usted ve que la niña sale a la calle y no le dice nada, usted está fallando a su disciplina, está fallando a su carácter, está fallando a su palabra. Y la niña ya aprendió que no importa lo que usted diga, porque ella simplemente puede hacer lo que ella quiere. Y cuando aprenden eso siendo tan pequeñas o tan pequeños, cuando llegan a los 10, 12, 13 años, la edad de la adolescencia, con mucho más facilidad ellos se van a salir de casa y van a hacer lo que quieran, porque ya saben que lo que usted diga nunca lo va a cumplir, que lo que usted diga o las reglas que usted ponga, usted mismo las va a violar, que usted no tiene palabra, no tiene firmeza, que no importa lo que usted diga, ellos harán sencillamente lo que ellos quieren. Es por eso que es importante poner las bases desde el principio. Esos pequeños tienen que saber que sí y que no. Hace unos días, unos hermanos compartieron en su Facebook una imagen de una cerca que está puesta en lo alto de una montaña. Está esa cerca puesta ahí. Y alguien que quiere brincarse esa cerca y a otra persona que le está diciendo, no saltes, no saltes. Esta no es una cárcel, es una cerca de protección. Pero demasiado tarde el otro ya había brincado y después de la cerca estaba un vacío. Y después hace la comparación con los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son una cerca de protección para nosotros, para nuestra vida. Si nosotros violamos esos mandamientos, esas leyes, esa cerca de protección, nos la brincamos, estamos a expensas del enemigo. Estamos sin protección. Así, de la misma manera, cuando les enseñamos a nuestros hijos, ellos deben saber que los límites que nosotros les ponemos, cuando les decimos, no hagas esto, ellos deben saber que cuando les decimos así, es porque les estamos amando, es porque queremos protegerles, queremos librarles. Hay un canto por ahí, no recuerdo de quién sea, pero dice, hijo mío, no salgas a la calle, el peligro está en la calle. Y de verdad, quisiéramos nosotros retener a nuestros hijos, impedirles que anden con malos amigos, de alguna manera enfocarles a que busquen a Dios, pero cuando queremos hacerlo es porque ellos ya han tomado su propio camino. Es decir, queremos hacerlo demasiado tarde. Muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios sencillamente como el llamar al 911, al servicio de emergencia. Solo cuando necesitamos a Dios, entonces clamamos, entonces oramos, entonces queremos corregir las cosas. Solamente cuando vemos ya un caso de emergencia, entonces queremos que todo suceda como debió haber sucedido siempre. Y no es así. Dios nos enseña a poner fundamentos desde el principio. Alguna vez el mismo Señor Jesucristo dijo que el hombre prudente es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y edificar su casa sobre la roca es esto precisamente, enseñar palabra de Dios a nuestros hijos desde pequeños, es
disciplinarlos desde pequeños, ponerles límites, evitar que ellos brinquen la cerca, que ellos se salgan de casa a la hora que quieran, que ellos hagan su voluntad, evitarlo, enseñarles que hay peligros cuando ellos toman decisiones por sí mismos, cuando aún no tienen edad. Es necesario enseñarles desde pequeños que hay un Dios por sobre todas las cosas. Me gusta cómo concluye el libro de Eclesiastés, después de hablar de todas las vanidades de este mundo, de las riquezas, del afán, de hacer lo que tú quieras y tantas cosas. Al final del libro termina diciendo: haz lo que quieras. Joven, porque como que tiene un enfoque juvenil, dice: joven, haz lo que quieras, pero recuerda que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Ahora, nosotros como padres no podemos decir eso, no podemos tener un corazón así de decirle: hijo, haz lo que quieras y algún día Dios te juzgará. Porque eso es negligencia, eso es flojera, eso es falta de amor, eso no es amar a nuestros hijos. Si los amamos, tenemos que aprender a disciplinarlos. Precisamente en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 nos enseña que el que ama a sus hijos los disciplina. Y tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Fíjese cómo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 y versículo 6. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama disciplina. Y si usted ama a sus hijos, por favor, enséñeles límites, discipline a sus hijos, dígales qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer, pero también enséñeles las consecuencias, por qué usted le está prohibiendo que hagan ciertas cosas. Alguien dijo que para educar bien a nuestros hijos tenemos que llevarlos por lo menos a 3 lugares: a una cárcel, a una prisión y, bueno, primeramente la cárcel, porque ahí en una cárcel vemos cómo hay gente que está sencillamente por sus delitos, por hacer cosas que no debieron hacer, porque no aprendieron límites y están en ese lugar. En un hospital, porque muchas personas sencillamente han cometido actos de violencia que han resultado en ser heridos, en ser lastimados, o no han cuidado su cuerpo lo suficiente y ahora están ahí en un hospital. Pero también es necesario llevarles a un cementerio y enseñarles que muchas personas fallecieron antes de tiempo. No tenían que morir, pero murieron por su imprudencia, por hacer cosas que no les estaba permitido hacer. La Biblia nos muestra en muchas ocasiones a hombres y mujeres que violaron la palabra de Dios, que se brincaron los límites, que no quisieron obedecer a Dios y tuvieron que fallecer antes de tiempo. El ejemplo es los hijos de Elí, unos hombres que no quisieron someterse a la voluntad de Dios y tuvieron que morir. La palabra de Dios nos lo muestra en el primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Y la Biblia dice de esta manera, 2:12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran hombres impíos. Ahora, Elí era un sacerdote. Se supone que lo menos que podía hacer Elí, siendo sacerdote, era enseñarles la palabra de Dios a sus hijos, para que ellos pudieran servir a Dios igual siendo sacerdotes, porque el sacerdocio era por descendencia en aquel tiempo. Sin embargo, resalta esto, que a su edad madura, porque un sacerdote empezaba a ejercer a los 30 años, ya ellos eran maduros, de edad madura, pero a esa edad ellos no conocían a Jehová, no conocían a Dios y por consecuencia no tenían temor de Dios.
La palabra de Dios nos muestra cómo ellos hacían cosas contrarias a lo que Dios había mandado. Dios había designado ciertas partes el corderito que se llevaba para ser sacrificado. Ciertas partes les tocaban a ellos y otras tenían que ser quemadas. Pero ellos tomaban lo que querían y lo tomaban a la fuerza. Eso era violar la ley de Dios. No les importaba la ley del Señor y por tanto Dios, dice la palabra de Dios, que Dios determinó matarlos. No solamente eso, dice que la Biblia que también se acostaban con las mujeres a la puerta del templo. O sea, ellos no tenían ninguna clase de respeto por las cosas santas. Y Dios determinó quitarles la vida antes de tiempo. Ahí mismo, en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 34, dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Finés eran los nombres de esos dos hijos. Dice Dios: ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Y más adelante se nos relata la historia de cómo es que ellos murieron en un día. Es cierto, en una batalla. Pero ellos no tenían que morir ahí. Ellos podían haber seguido viviendo. Podían haber muerto de viejos y no precisamente en esa batalla. Pero ¿por qué Dios determinó que murieran ahí? Porque ellos no obedecieron la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, se va a encontrar con hombres y personas así que decidieron violar voluntariamente la palabra de Dios, no hacer caso a esa cerca de protección y por consecuencia murieron antes de tiempo. Si usted quiere que sus hijos mueran antes de tiempo, no los discipline. Pero si usted ama a sus hijos, disciplínelos desde pequeños. El tercer consejo es: sea ejemplo de amor al Señor. Deles ejemplo a sus hijos de que usted ama al Señor. Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y qué importante es que nuestros hijos nos vean que de verdad amamos a Dios. Que nuestra prioridad es Dios y los asuntos de Dios. Como Jesús dijo alguna vez cuando sus padres lo llevaron al templo, cuando él tenía 12 años, después de 3 días vinieron a buscarlo sus padres. Me dice que él contestó: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y esto es bien importante, que nosotros como padres aprendamos a estar en los asuntos, en los negocios de Dios. Lo que Dios ama es lo que nosotros debemos amar. ¿Cómo mostramos nosotros que amamos a Dios? Estando precisamente en lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama a la gente, Dios ama al mundo, dice la Escritura. Por tanto, algo que nosotros debemos hacer primeramente es enseñarles a orar, a leer la Biblia, pero también a servir al Señor, llevando el Evangelio a otras personas. No solo mandarlos, no solo decirles el domingo ve a la iglesia, ve con los hermanos, no solo decirle hey, ponte a leer, no solamente ordenarles que lo hagan, sino que ellos vean que nosotros lo estamos haciendo, que nosotros somos un ejemplo. Alguien dijo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y esto es bien importante, porque podemos decirles, y tal vez sencillamente por obediencia, ellos van a agarrar su Biblia y se van a meter a su cuarto para leer, pero al rato se va usted a dar cuenta que no están leyendo, están chateando con sus amigos. Pero cuando ellos lo ven a usted haciéndolo, ellos lo van a poder hacer de corazón, de verdad, con todo su corazón. Por eso el ejemplo es mucho más importante que simplemente dar una orden. Hay padres que dicen a sus hijos: no tomes, pero ellos están tomando. No fumes, pero ellos están fumando. Hay padres que le dicen a sus hijos: no digas esas palabras, pero ellos están diciendo unas palabrotas. Entonces,
Es necesario poner el ejemplo, que nuestros hijos nos vean a nosotros como un ejemplo en todo, en buenas obras, en buenas palabras, amando a Dios, sirviendo a otros, trayendo a otros a los pies de Cristo, discipulándoles, que ellos vean que amamos a Dios y ellos van a poder también amar al Señor. En cuarto lugar, enséñeles a huir de la tentación. Enseña a sus hijos a huir de la tentación. Fíjese qué consejo le da el apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo más joven. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 22. 2:22. Dice la palabra de esta manera. Está Pablo hablándole a Timoteo, su discípulo más joven. Le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Este es el mayor consejo que se le puede dar a un hijo adolescente. No te expongas al pecado. Es que no hay necesidad de salir corriendo en ropa interior. ¿Se acuerda de José? José, ahí en Génesis, dice que su patrona, la esposa de su amo, de alguna manera quería seducirlo. Ese día despidió a toda la gente que trabajaba en casa y se quedó sola con José y trató de convencerlo a que durmiera con ella. La palabra de Dios nos dice que llegó al punto en que José salió corriendo y ella se quedó con su ropa. Esto nos muestra que José llegó hasta cierto nivel, hasta cierto punto de tentación, probablemente a punto de caer o de cometer el pecado. Pero en el caso de José, podemos decir, había una mujer que era su patrona, que tenía de alguna manera la injerencia, la autoridad para mandar a descansar a toda la gente y poder quedarse ella sola con José. Sin embargo, en nuestros días, podemos decir, difícilmente suceden estas cosas, así como José. La mayoría de jovencitos no están en una situación como la de José. Más bien, van a los lugares de tentación, quieren ir a esos lugares donde hay a lo mejor bailes, donde a lo mejor hay alcohol, donde hay drogas, aquellas reuniones que hacen con amigos, con compañeros de trabajo, o compañeros de escuela, donde hay todas estas cosas como alcohol, drogas, palabras deshonestas, hasta sexo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a huir de la tentación, pero no en el sentido de que ya están ahí a punto de caer y entonces salgan huyendo, porque la probabilidad de que salgan huyendo es muy mínima en realidad, ya que si no enseñamos a nuestros hijos desde muy temprano a que ellos tengan dominio propio, cuando están en medio de una situación así no lo van a tener. Entonces lo mejor es enseñarles a nuestros hijos a no exponerse a la tentación, es decir, que no vayan. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de que lleguen a un lugar donde van a ser expuestos o donde van a ser tentados? No hay necesidad de que lleguen a una situación de esta magnitud, donde ya estén en ropa interior y entonces tengan que salir corriendo. Mejor no vayan, mejor no asistan, mejor no van a perder nada por no ir. Es que mis amigos, es que sí, si son tus amigos te van a entender. Si son tus amigos no te van a desechar del grupo. Si son tus amigos no te van a criticar. Si son tus amigos te van a apoyar porque ellos saben qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Yo sé que los valores en nuestra actualidad están invertidos completamente, como dice la Escritura. Ahora a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y seguramente se van a burlar, pero cuando ellos ven que hay firmeza en el cristiano, cuando ellos ven que hay firmeza en el Hijo de Dios, aún en ese niño o en ese adolescente hay firmeza por buscar y amar a Dios, ellos van a callar, ellos van a dejar de invitarlo,
ellos van a dejar de llamarlo a cometer ciertas cosas que ellos mismos saben que son pecado. Así que la mejor forma de enseñarles a huir de la tentación es decirles o ayudarles a que no se expongan. No te expongas al pecado. No tienes que llegar a esos lugares para que después, cuando ya estés a punto de pecar, tengas que salir corriendo. No hay necesidad de ello. Pero, papá, enséñales a huir con el ejemplo. Es decir, tú también, papá, no asistas a esos lugares. Tú también no te expongas al pecado. Tú también no estés ahí con esos amigotes que lo único que hacen es decir malas palabras, invitarte a tomar, invitarte a ciertas cosas que tú sabes que son malas, que son pecado, que te van a dañar, que son un mal ejemplo para tus hijos. Empieza contigo. Empieza contigo. Enseña a tus hijos a huir con el ejemplo. Tú primero huye de esas cosas que son pecaminosas y que sabes que te van a influenciar y que te pueden hacer caer en pecado. Para terminar, necesitamos padres valientes. Padres valientes y esforzados, dispuestos a obedecer a Dios. Ahora, valiente no es aquel que golpea a la mujer o que azota a sus hijos, no. Valiente es el que nada contracorriente. ¿Se acuerda que uno de los símbolos cristianos es el pez, pero invertido? O sea, el pez que no va conforme a corriente, sino que va contra la corriente. Y dicen que el único pez que nada contra corriente es el salmón. Y ese pez es símbolo del cristiano. Usted y yo como hijos de Dios, usted y yo como cristianos, tenemos que aprender a nadar contra corriente, a no dejarnos llevar por la influencia del mundo. Y tenemos que ser valientes para nadar contra corriente, para dar un buen ejemplo a nuestros hijos, para que ellos no vivan situaciones de estrés que no tienen que vivir, para que nuestros hijos puedan estar en un hogar, en una casa, en una familia con armonía, con paz, con la presencia de Dios, con bendición. Pero todo inicia contigo, papá. Tú, varón, eres el responsable de que Dios esté en tu hogar o no lo esté. Tú, papá, eres el responsable de que tus hijos busquen a Dios o anden de vagos por allá. Tú, papá, eres el responsable de edificar hijos victoriosos o de edificar hijos que al rato estén de viciosos. Tú como padre eres el responsable de edificar una generación de hijos que ame y sirva a Dios y pelee, luche por traer a otros más a los pies de Cristo, o dejar que aún tus hijos se pierdan en el mundo. Tú, hermano varón, eres el responsable. Por eso, una vez más, el llamado en esta mañana es a que te levantes con valor, que seas un varón esforzado y valiente para servir y obedecer a Dios, para amarle con todo el corazón y para ser ejemplo para tus hijos. Hermano, quiero terminar orando contigo, orando por ti, ahí donde estás. Y si en un hogar de los que nos están mirando en esta mañana no hay un varón, yo le voy a pedir a las mujeres o a los hijos, oren a Dios por ese papá ausente, para que Dios lo cambie, Dios lo toque, Dios lo transforme y pueda volver a casa, o pueda proveer Dios a un varón que bendiga ese hogar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado esta mañana. Y como
nos has mostrado la necesidad de que haya varones valientes y esforzados. Papás que estén enseñando a sus hijos desde pequeños la palabra de Dios. Papás que estén enseñando o disciplinando a sus hijos desde pequeños, que les estén enseñando límites. Pero papás que sean ejemplo de amor al Señor, ejemplo de huir de la tentación. Señor, gracias por los varones que en esta mañana estuvieron atentos a tu palabra, y gracias por todos aquellos que posteriormente verán este video. Oro en el nombre de Jesús para que tú estés levantando una generación de hombres valientes y esforzados, papás que de verdad estén amando a sus hijos y los estén formando conforme a la palabra de Dios. Oro para que sean hombres valientes, llenos de tu Espíritu Santo, para edificar a sus hijos en fe y en amor por ti. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Alabo tu nombre, en el nombre de Jesús.